Claro, eso que están hablando ustedes, tanto el doctor como Gerald, hay muchos casos que tenemos nosotros como pastores en las iglesias. El caso que hablaba el doctor, los nombres de estas jovencitas, se bloquean, no hablan, no abren su boca para nada. Y si está mamá al lado o papá al lado, ellas se quedan casos cerrados. Hace poco llegó una jovencita que tenía los brazos cortados, una adolescente, y estando al lado de mamá, no quería hablar nada. Entonces, viendo mi esposa y yo, le dijimos a la mamita que se retire un momento para poder conversar con ella, y efectivamente no quería hablar. Entonces le dije a mi esposa, le hice una seña, y ella fue y le abrazó, justo lo que usted me está diciendo, y le decía cuánto le amamos. En ese momento ella dijo que la mamá, todo lo que decía la mamá era malo. O sea, todo lo que ella hacía para la mamá era malo. Si veía algo justamente con lo que le estoy diciendo, ese es del diablo, ese es del diablo, ese es del diablo. Y le había, a la niña, a la adolescente, le había traumado tanto que no quería contarle nada a mamá si no iba a unas de sus compañeritas en el colegio que eran lesbianas. Y ahí empezó ella a dejarse influenciar por estas jovencitas que también eran pandilleras y que empezó a rebelarse mucho más con la mamá. Cuando nosotros conversamos, cuando abrió su corazón, nos dijo, ella hacía todo esto para que llame la atención, para que sus padres puedan ver cómo ella se estaba comportando y por qué se comportaba y qué salió al final. Al final ella nos contó todas las cosas y ahora le vemos cómo se ha juntado con los adolescentes de la iglesia. Ahí ponemos videos de películas cristianas y está muy contenta. Se lo ve sonreír. Qué importante es identificar algunas crisis que los adolescentes van pasando, ¿no? Situaciones que ellos van pasando en el colegio, y qué importante es poder ayudarlos y poder sentir que ellos no están solos. Exacto. Sino que hay una compañía ahí que los pueden ayudar, ¿no? Y hablarle también a los padres el comportamiento o la forma como ellos están tratando a sus hijos para que ellos también entiendan la forma. Los adolescentes son muy expresivos. De repente no en palabras, pero sí en gestos no verbales. Por ejemplo, yo quería estar todo el día en la calle, quería vivir en la calle, llegar a casa, seguramente lleno de muchos estupefacientes y dormir nada más, claro, porque quería desconectarme de ese mundo. Hay otros adolescentes que de repente se encierran en su cuarto y no quieren hablar con nadie, o cuando están en un ambiente familiar no hablan, se quedan muy... Pero en tu caso, por ejemplo, tú no has tenido papá, ¿no? Has estado solamente con mamá. En mi etapa de adolescencia, pero por la misericordia de Dios... Hay casos que están papá y mamá, ¿no? Pero a ver, esto ya es salud mental. O sea, al identificar, por ejemplo, yo conozco, hay un libro muy lindo, tal vez lo conocen, que titula Los temperamentos, de Tim LaHaye. Melancólico, colérico, flemático, sanguíneo, claro, los 4 principales. Entonces, nuestros hijos van desarrollando carácter justo en la adolescencia, van mostrando rasgos y vas mirando muchas cosas que se identifican a ti. A veces la reacción que tiene, la forma, no solo toman los rasgos físicos, también los rasgos en el carácter. Y ahí ingresa mucho esto de la salud mental. Y más ahora en un mundo tecnológico, en un mundo donde tienen tanta influencia. Por ejemplo, lo que acaba de decir el pastor George de esa muchacha, era el cutting, una forma de liberarse. Los jóvenes que practican estos cortes, que se empiezan a hacer estas heridas, laceraciones propias, es porque sienten relajación cuando el tema de la circulación sanguínea reduce, porque cuando empiezas a sangrar, baja la intensidad. Entonces ellos sienten hasta un cierto nivel de paz, de tranquilidad. Los famosos emociones motivadas por el odio. Tenemos el famoso problema de Ana y Mía, el club de Ana y Mía. ¿Qué es el club de Ana y Mía? El club de la anorexia, el club de la bulimia. Que dentro de las redes ya existen clubes y existen hasta identificativos. Por ejemplo, los que son parte del club de Ana y Mía tienen una manilla de un color específico que tranquilamente, si los padres se pudieran dar la tarea de indagar, de darse a buscar información, podrían identificar muchos factores en los hijos. Doctor, esta salud mental, usted bien lo entiende, es vital para que el desarrollo sea saludable y para evitar consecuencias que pueden ser hasta lamentables en toda su vida. Y los padres tienen que entender que ya sus hijos adolescentes ya no son niños, ellos ya toman su propia decisión. Madres, por ejemplo, que les quieren vestir con el color que a ellas les gusta. O sea, ellas siempre le vistieron de amarillo y quieren que sus hijas adolescentes vayan por ese color, y muchas veces ellos ya quieren tomar sus propias decisiones, ¿no? Sí, pero lo que le dijo el pastor Marcelo es algo muy cierto. A ver,
como usted como profesional psicólogo, ese problema que ellos tienen es un problema mental, como dice, según la psicología, como... Claro, aquí hay que destacar lo siguiente, ¿no? Hay dos formas de crianza, la crianza en amor y la crianza en desamor. La crianza en desamor es la que forma o que le origina la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, inclusive, ¿no? Entonces, una crianza en desamor que puede generar, por ejemplo, la protección, ¿no? Que es una de ellas. Protegidos. Personas muy protegidas. ¿Qué va a pasar? Que cuando salen al mundo no están preparados para ese mundo. Para enfrentar ese mundo. Luego, lo contrario también puede suceder, la sobreexigencia. Se exige demasiado a los muchachos, entonces los muchachos, al ver que no pueden con esa sobreexigencia, con ese nivel que le han puesto, entran en depresión. Y esa depresión puede profundizar. O sea, por ejemplo, que yo sea el primer lugar siempre. Es una presión que exactamente, tiene el adolescente. ¿no? Exactamente. Doctor, aquí quiero que pueda usted mencionarnos más que todo el tema de la autoestima en el adolescente. Porque lo que usted acaba de mencionar, la presión, por ejemplo, del grupo, la presión inclusive familiar podría bajar la autoestima del adolescente y muchos entran a depresión. Por ejemplo, yo escuchaba siempre a mi sobrina, ¿no? Que ella es una persona ausente de padre, ¿no? Está solo con su mamá. Y ella, por la presión del grupo que tiene en el colegio, ella tiene 13 años, ya comenzó a decir que nadie la quiere, que nadie la valora, que nadie le entiende, que a pesar de que estamos ahí todos, ¿no? Pero o sea, cómo identificar también que su autoestima ya está por el piso, ¿no? Aunque claro, nos damos cuenta, claro. El proceso de la autoestima, que son 7 niveles, empieza a los 5 años con el primer nivel que se llama el autoconocimiento. O sea, es importante que el niño desde los 5 años ya vaya conociendo cuáles son sus habilidades y cuáles no son sus habilidades, y vaya haciendo una diferenciación. En este momento, los padres, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que motivarlos en cuanto a sus habilidades, ¿no? Estimularlos en cuanto a sus habilidades. Porque ¿qué cosa va a producir el hecho de que el niño conozca sus habilidades? Que el segundo peldaño se genere en lo que es el autoconcepto. Es decir, tener un buen concepto de sí mismo, porque como ser humano yo tengo estas habilidades. De sí mismo. Yo me quiero, ¿no es cierto? Cuando esto no ocurre, y muy a menudo no ocurre porque los padres están totalmente alejados de descubrir las habilidades del niño, se van a producir los cuadros de bullying, por ejemplo, que hemos hablado. Porque, por ejemplo, si a uno de nosotros estamos caminando por la calle y nos insultan, reacción, ¿no es cierto? Nos insultan, o dicen cualquier insulto. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O que yo me dé por aludido de que ese insulto es para mí porque yo podría ser así, o que simplemente yo lo pase por alto porque a mí no me están llamando porque yo no soy ese que están diciendo. ¿Y de qué depende esa reacción? Depende de la autoestima, del autoconcepto que yo tenga. Por eso que hay una canción que dice: formar ese autoconcepto. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Es que la Biblia mismo habla, miren, cómo el Señor nos da su ejemplo, que cuando Jesús se bautizó, Él habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cantar de los Cantares habla de cómo poder desarrollar un matrimonio sano emocionalmente, y recomienda en el libro de Cantar de los Cantares la continua expresión de halagos, de palabras cargadas de cariño, sinceras. Eso produce un crecimiento en el ámbito de pareja, pero se puede tranquilamente también aplicar en la familia y en los hijos. Los hijos necesitan escucharlo, porque para escuchar insultos y ofensas no falta la gente, pero para escuchar lo importante, lo genuinos que son y sinceras expresiones, fortalecen el autoestima. Uno tiene que entender por qué. Lo que pasa es de que nosotros, si vemos en la Biblia, Jacob, cuando se robó la primogenitura e hizo tremendas cosas, se disfrazó, entró en complicidad con su madre, y después de eso hasta tuvo que falsear la voz y tantas cosas frente a papá. No era porque él necesariamente quería la primogenitura, porque ya Dios había hablado que él era el escogido, ya había profecía. Lo que él quería era sentirse
que su padre lo quería. Él necesitaba la aprobación de papá, que Isaac diga, Jacob, aunque tú no sales a cazar como tu hermano Esaú, yo también te quiero. Yo también El afecto, te valoro. como hablaba el afecto doctor, que no doctor, recibía. es importante. Pero, por Ahora, ejemplo, doctor, la actividad física, ¿no? El hacer deporte con un adolescente, pienso yo que también refuerza su autoestima. Uno que va trabajando con adolescentes, en mi caso, que trabajamos con adolescentes, muchas veces ellos se han acercado y me han dicho, ¿no? Hermano Jimmy, mi papá no me acompaña. O sea, yo quiero jugar, quiero ir a jugar fútbol, pero él no me acompaña, no está conmigo y yo quiero tenerlo ahí, ¿no? Entonces, hay veces los padres creen que el hacer deporte con su hijo adolescente está mal o es pecado, ¿no? doctor, yo quiero agregar un poquito más lo que dice el hermano Jimmy, mi caso personal. Cuando tenía 15, 16 años, yo he sido deportista, he sido arquero, el mejor arquero. Y Dice. De dos equipos. No hay estaba mi video, mamá, no hay video. No hay evidencia. Pero bueno, mi déjalo. mamá, mis tíos, todos iban al estadio a hacerme barra. Pero yo anhelaba que esté mi padre ahí. Mi padre nunca fue a un partido en el estadio Max Agustín, allá en la ciudad de Iquitos. Y cuando un día me acerqué y dije, papá, ¿por qué no te vas a verme? Es que si yo me voy a verte, hijo, te vas a poner nervioso y te van a hacer goles. Una linda excusa para no ir. O hay otros casos en que el papá va, pero grita más que el técnico, ¿no? O sea, Yo sí es el voy más de mis crítico, el hijos más sí voy a juicioso. verlos, pero yo extrañaba eso. Yo hablo como adolescente que era, yo extrañaba mucho que mi papá siquiera esté un minuto en el estadio, que me diga, hijo, aquí estoy. Y era para mí, quizás iba a ser mejor que cualquier arquero del mundo, porque a veces he esforzado más. Pero eso es en su caso que de repente su papá está ausente o No, de pero repente, ese es un caso que podemos hablar en general, que de ¿no? repente no le amaba, ¿no? Pero No, por si ejemplo, mi papá sí me amaba. en mi caso, por ejemplo, yo No, la le pregunta cuento es esto, que el doctor responda, ¿a qué se debe eso de los padres? Claro, es justamente lo que estamos hablando de la empatía, ¿no? La empatía se logra justamente identificándose con el hijo para que el hijo se identifique con el Y padre. mi papá era deportista. Pero bueno, pero en mi caso, doctor, por ejemplo, mi papá sí me amaba, pero cuando... o sea, No, papá sí No, nos no, ama. no. No, No, pero ¿qué pasa? Su papá lo ha firmado, doctor, yo no. Pero de Aunque no lo va a chiquito amar. ya. No, bueno, por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, por temas de estudio, yo vine a vivir aquí a Lima. Y cuando yo ya iba a entrar a la universidad, terminé el colegio, iba a entrar a la universidad, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, que a mí me acompañen, ¿no? Como a todos los hijos, le lleva el papá a la universidad, a matricularlo, luego ese proceso. Como yo hago con mis hijos. Claro, yo, bueno, por el mismo hecho de que mi papá era pastor en otra provincia, en ese tiempo era un poco dificultoso por el tema del transporte y todo. No es como ahora que agarras un avión y te viajas a cualquier lado. Ese tiempo costaba un poco más caro hacerlo. Yo pensaba que no había aviones. No, sí, sino que costaba mucho más, entonces era un poco más difícil. Pero a mí, por ejemplo, me hubiera encantado que él pueda estar en todo ese proceso de que yo pasé para la universidad. es verdad. Pero yo llegué a entender que él no podía. Sin embargo, también entró un poco de tristeza a mí y yo siempre decía, yo voy a estudiar para no ser, por ejemplo, como mi papá, que no puede estar con sus hijos. O sea, pese a que yo sabía que mi papá sí me amaba, pero, o sea, yo estaba adolescente y como que no entendía y mi autoestima, claro, se había bajado. A en ver, ese antes que el momento. doctor les responda, porque yo sé que él te lo va a hacer mucho más claro. Primero, hay que tener una constitución política familiar. Regla que yo tengo, artículo 4, fiestas solemnes de la familia. No falto a ningún cumpleaños ni a ningún acto de papá o mamá en el colegio. Yo voy al Día del Padre, el Día de la Madre y celebramos las fiestas juntos y también los cumpleaños siempre los pasamos juntos. Trato de que los cumpleaños no crucen con actividades de viaje, todo. Pero lo que pasa es de que mi hijo tiene un partido de fútbol y me dijo, papi, me hubiera gustado que estés, y se quiso poner triste. Y le dije, mi amor, tú sabes que yo también quisiera estar y lo voy a ver, las fotos, todo. Pero dentro de nuestras normas, tú sabes que si yo tuviera que estar en todas las actividades y en todo, no me quedaría tiempo para sostener la casa. Muchas veces cometemos errores, evidentemente, muchas veces cometemos errores, y este es un error muy común en los padres, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué lo cometemos? Porque muchos que nos están viendo dicen, bueno, yo también
¿no? No he sido el padre que mi hijo ha querido. Y entonces aquí el llamado es a que muchas veces actuamos así porque no somos nosotros, sino la proyección de nuestros padres la que actúa en esa manera, ¿no? Un día conversando con mi hijo, por ejemplo, mayor, en la mesa decía, ¿cuántas veces he querido, papá, que tú estés conmigo en X cosas y tú no has estado? Y yo me decía, ¿cuándo? Yo ni me acuerdo de eso. Y entonces, haciendo memoria, decía, ya sé, porque yo adopté una posición de mi padre que tampoco estuvo en los momentos importantes para mí. Entonces, en este momento en que yo comienzo a reflexionar sobre esto, puedo cortar esa cadena generacional, que eso es lo importante que tenemos que hacer, darnos cuenta de nuestros errores y romper la cadena generacional. El día de hoy salió mi hijito pequeñito a Lurín, se han ido de campamento. Estuve al costadito de él todo el camino hasta que subió al bus. ¿Por qué? Porque me acuerdo de mi hijo mayor, que me dice, papá, no estuviste en ese momento cuando ¿no? Entonces hay tiempo de cortar las cadenas generacionales. Y eso es muy importante. Y yo quiero insistir porque este tema de los adolescentes, como venimos trabajando con adolescentes, es bueno, ¿no? Doctor, es muy importante que los padres entiendan que un adolescente necesita su propio espacio y su privacidad, ¿no? Que no es que los adolescentes no quieran que ellos se metan, pero necesitan ese espacio como adolescentes, tener su propia privacidad, ¿no? Eso es cierto. Fíjese usted, el día de hoy se está incrementando la población de animales domésticos. ¿Y por qué toco este tema? Porque a los animales domésticos sí le damos su privacidad. Ellos tienen su casita, ellos tienen su camita, ellos tienen su sitiecito, ¿no es cierto? Sin embargo, nos olvidamos que nuestros hijos son seres humanos que también... Mejor, es que el gato no navega en páginas pornográficas. Es importante darle su privacidad controlada. Yo considero eso en mi caso, ¿no? Porque tenemos que reconocer, la Biblia habla de terrores nocturnos, la Biblia habla de saetas que vuelan de noche, hay peligros que están latentes en nuestra sociedad en este momento. El índice de el manejo discriminatorio de pornografía, el índice de páginas homosexuales, páginas satánicas, hasta páginas donde te enseñan el suicidio. Porque hay gente que malinterpreta lo que dijo el doctor de darle su espacio, en darles libertad absoluta, manejan su celular. Yo creo que si el auto tiene garaje, el celular tiene que tener un lugar. No pueden entrar los hijos con el celular al cuarto. Aunque nos llamen anticuado, me llamen anticuado o exagerado, pero es más, yo estoy hasta ya pensando, porque ya en casa pronto mi hija va a tener su primer celular, porque le prometí a sus 15 años, pero estoy pensando que en un horario explícito cortar el wifi en la casa, porque se dan cada método de estrategia para poder ver, y además he estado revisando que el índice de cáncer cerebral y de ojo, etcétera, etcétera, se ha incrementado por las redes de wifi. Es verdad lo que dice, y bueno, te hago un consejo porque lo estoy haciendo con mis hijos, pero hay momentos que a veces mi hija dice, papá, tengo que hacer tarea a esta hora, papá, es que tengo que entregarlo mañana a primera hora, le conecto, ya, dime cuando terminas, y no me duermo hasta que acabe sus tareas. Y después claro, lo desconecto. en mi casa, por ejemplo, es importante eso. Mi casa, tengo un sobrino que ya recién ha cumplido 18 años, recién, ¿no? Entonces él... hace unos 2 años estuvimos en apuros porque le llevamos hasta el hospital pensando que tenía anemia. ¿Por qué? Porque mi sobrino se levantaba y cuando se levantaba tenía mucho sueño, se dormía durante todo el día, se dormía en clase, se dormía en su instituto, se dormía a todos lados, llegaba a la iglesia, ni bien se sentaba durmiendo y nadie se daba cuenta que era él desde desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, él estaba con el teléfono en cuarto encerrado. Y él era lo que dice el pastor, él decía, no, nadie me moleste porque voy a estar o estudiando, nadie me moleste porque yo tengo que dormir, porque mañana me tengo que levantar, esto es mi zona privada y de acá nadie entra, ¿no? Y como en casa la mayoría que viven con él son mujeres, entonces las mujeres respetaban el espacio del varón. Pero no se estaba dando cuenta que el muchacho estaba, pero no dormía toda la noche y en la mañana todo el día tenía sueño.
O sea que es buena idea cortar el Wi-Fi. Claro. Es una muy buena idea. O quitarle o darle Claro que los sí. límites. Yo ¿no? le aconsejo que sí. Yo recomiendo, por ejemplo, en los matrimonios, doctor, yo les digo que la intimidad y la privacidad de la esposa o el esposo se ha restringido cuando dijiste sí en el altar. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que ya no somos dos, sino somos uno. Por ejemplo, yo, en mi caso, mi celular, mi tablet, yo manejo 2 celulares. Uno es de uso general. Todo lo manejo, la obra, la supervisión, con todo. 96 grupos en el WhatsApp. El otro celular es para sacar fotos, transmisiones en vivos, y el WhatsApp que tengo ahí solo tiene un número de mi esposa. El único número que tengo y con la única persona que me comunico con ese otro WhatsApp es de mi esposa. Pero todos mis equipos, desde las tarjetas del banco, tienen un código que los conoce mi esposa. Y las cosas en mi casa, ella puede alzar cualquier rato mi celular, revisar, mirar. Eso no se llama toxicidad, no se llama interferencia, no. Eso es parte de sus derechos. Como yo reviso cualquier momento. Cualquier momento yo agarro el celular, reviso, veo qué está viendo y me gozo. Digo, mira qué lindo vestido he estado viendo. ¿Has averiguado cuánto cuesta? Me gustaría que te lo compres. Porque hoy en día, dentro del matrimonio, existen estos casos que dicen, respeta mi espacio, respeta mi privacidad. Y el índice de la influencia hasta por las redes sobre casos de los famosos comienzos de ciberinfidelidad y todo aquello se está incrementando, ¿no? Entonces hay que aplicarlo también, considero, con los hijos. Cuidar que tengan un espacio. Yo le doy a mi hijo su espacio. A veces está frustrado, me dice, estoy molesto. Bueno, sal al patio, respira. O ¿qué quieres hacer? Quiero ir al campo a caminar. Bueno, vamos, te acompaño. Y a veces él me dice, papá, quisiera caminar solo. Y yo me quedo en el auto. Y él camina. Y yo espero que camine todo. Y después me llama. Papá, gracias. ¿Quieres hablar? No, todavía no. Bueno, no le presiono. Dejo que él tome el momento y me dice, llegado tal vez en la noche o al día siguiente me dice, papá, lo que pasa es que en el colegio se han burlado de mí porque una chica dice que le gusto y me han empezado a molestar y me ha dado rabia. Pero al darle un espacio, un tiempo, ha descargado esa tensión y ha empezado a comunicarse, ¿no? Bueno, eso es lo que yo considero y creo que lo he aplicado. Pero qué bueno es Dios, porque en mi caso me guardó de muchos peligros en la adolescencia y en la juventud. Y por la misericordia del Señor, papá volvió a casa, ahora conversamos, dialogamos, el Señor sanó mi corazón, todo el odio, el resentimiento desapareció porque entendí que el amor que él nunca recibió y los errores que él cometió, yo no lo voy a volver a cometer porque ahora tenemos, primero, información, tenemos a nuestros pastores y también tenemos a la palabra de Dios que siempre nos va a guiar en la dirección correcta. Sí, fíjese antes que el doctor... Y tenemos un programa que se llama De Hombres a Padres. Muy bien. Doctor, diga algo, fíjese que lo que hablaba el pastor Marcelo es muy cierto, pero también hay padres muy autoritarios que le prohíben de todo a sus hijos, de verdad que sí. Y no los entienden. Y no los entienden. Entonces, por ejemplo, hay hijos que fueron a hablar con el pastor y decían, pastor, mi papá cree que las cosas que estoy haciendo están perfectas. Y son los que más tienen problemas porque lo hacen ocultamente. Fíjese, el papá me decía, mis hijos son los mejores, pastor. No tienen ningún problema. Están en esto, en lo otro. Conocen todos los instrumentos. Tremendo. Y aplaudido por los hermanos, no digo que no. Pero ¿qué sucede? Que ellos lo hacían ocultamente. Sale un día y la jovencita resulta que había tenido su enamoradito y que se habían besado. Ahora, ¿cómo le digo al papá eso? ¿Cómo le digo al papá eso si el papá era así tajante? Tuve que primero hablar bonito con él y después decirle, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres un buen padre, que cuidas mucho a tus hijos, pero les has aconsejado a tus hijos, has hablado con ellos algo que lo que ellos pueden hacer y lo que no deben hacer. No, ellos saben, acá hay leyes, acá hay esto. Amén. Y le comenté, ¿sabes qué? Esto sucedió con tu hija, casi se muere el papá. Pero digo, ¿cómo? Pero ¿en qué momento? Son parte, en el que no conversaste. esas primeras ilusiones que ellos van a pasar, ¿no? Entonces, a eso vamos la respuesta, doctor. ¿Y cómo prepararlos para el matrimonio? Ese es algo muy interesante porque la mayoría de padres no sabe, muchos se casaron, digamos, por X motivos, pero no saben que también puede existir un proceso de preparación de un joven
para el matrimonio. No sé, nosotros en la vida cristiana lo tenemos porque todo proceso de preparación incluye a tu iglesia, incluye la dirección del pastor, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, un caso muy interesante en mi iglesia en que dos hermanos de la iglesia un día... Doctor, disculpe que le interrumpa, pero ese tema que quiere entrar lo tenemos que tocar en un programa exclusivo. Es un programa tema muy amplio. Realmente. Y ya me Muy hizo amplio. temblar, porque yo tengo mi hija mujer y ya estamos entrando a aguas ya me fijé puliendo mi rifle. Y es parte de la preparación, porque al final todo lo que hacemos con nuestros niños desde pequeños va a repercutir. Va a repercutir. Eso es cierto. Un consejo, doctor, desde su apreciación como un profesional y como un hombre de Dios, para esos papás que tal vez han quedado preocupados. ¿Ahora qué hago? ¿Les doy mi espacio? ¿No les doy mi espacio? ¿Qué hago? ¿Corto el wifi? ¿Corto todos los cables? ¿Vuelvo a la edad de piedra? ¿Qué hago? Entonces, por favor, yo veo unos camarones aquí medio angustiados. Ayúdenos con un consejo, doctor. Yo creo que la teoría del equilibrio siempre es muy buena para todo tema, ¿no? Equilibrio significa ni por un lado ni por otro lado, ¿no? No hay que ser demasiado autoritarios que se nos rebelen, ni tampoco demasiado blandos que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces siempre hay que establecer pautas, hay que establecer normas, ¿no? Pero dejando de alguna manera el criterio a el joven para que pueda ver, ¿no?, por qué lo está haciendo o por qué no lo está haciendo, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, yo quiero llegar a concluir este precioso programa donde hemos escuchado tantas experiencias desde Josué, Jimmy. Aunque Jimmy no nos dio una experiencia, yo creo que después del programa se encontraron una experiencia. Porque tú no creo que has de ser un adolescente que amenizaba al grupo, ¿verdad? Sí, sí, y es cierto. Cada historia, cada palabra. Bueno, creo que Dios nos permite vivir algunas experiencias en nuestras etapas como cristianos y aún sin ser cristianos. Escucho gente que tuvo una vida difícil en la adolescencia, sin padres. Algunos ingresaron a grupos de pandillas, los vatos locos, no sé qué me decía. Y cada uno tuvo experiencias, inclusive en mi vida. Yo fui rescatado muy joven. A mis 11 años me convertí. A Dios le doy las gracias. Pero las experiencias que hemos vivido nos sirven para poder entender los peligros que van a tener nuestros hijos y también para poder comprenderles, cómo guiarles. Yo muchas de esas experiencias que tuve las pasé solo, porque no creía que mi papá me podía ayudar y porque tenía temor a su reacción. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de corregir eso, de entender que aunque les cubramos con todo, ellos tendrán que pasar por sus procesos. Y la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y el Proverbios capítulo 7, cuando habla, por ejemplo, el caso de una mujer muy astuta que hace caer a los hombres en el ámbito de lo sexual, empieza diciendo: hijo mío, presta oído a mis instrucciones, escúchame, atiéndeme. Pero ¿cómo empieza? Hijo mío. Es importante, como el doctor dijo, trabajar en la cultura del amor. El amor transmite verdad y esa verdad recibida con amor produce un resultado, que muchas veces nuestros hijos eviten cometer faltas que pueden terminar destruyendo su vida. Gracias, hermanos. Eso es lo que yo quería decir como parte de la conclusión. Y bueno, darles una noticia. La noticia es que llegó la hora de la despedida. La hora más triste, pero queremos agradecerles a todos los que han estado en sintonía a través de Betel Televisión y a través de sus diversas plataformas. Gracias por sus comentarios también, por sus sugerencias, y los esperamos en un nuevo episodio de Hombres a Padre. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, No me haga eso, hablar de matrimonio. A minutos de terminar el programa me iba a dejar picado. La palabra de